Listo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, estoy junto a Juan Lozano y vamos a exponer los métodos de monitoreo según dos investigaciones realizadas con respecto al deporte y esport. Entonces vamos a empezar con el primer estudio que se realizó. Sin embargo, antes de entrar en materia, directamente vamos a explicar qué es el TRIMP o Training Impulse. Básicamente se trata de un método que cuantifica, en este caso, la carga con respecto a la duración e intensidad. Esto enfocado hacia directamente la frecuencia cardíaca. Fue básicamente propuesto eh, directamente por Bannister y la evidencia más reciente que se tiene con respecto a este tipo de método de monitoreo tuvo un lapso del 2020 al 2024. Asimismo, este tipo de método trata de reflejar la fatiga acumulada y ayuda o trata de prevenir la sobrecarga y lesiones en diferentes tipos de deportes. Asimismo, vamos a dar un contexto con respecto al RPE que se utiliza pues en diferentes disciplinas. Significa Rate of Perceived Exertion y básicamente se trata de el, de una percepción subjetiva donde el deportista nos trata de identificar cuál fue directamente esta percepción del esfuerzo durante alguna actividad. Entonces hablamos de una escala de Borg que directamente va de 0 a 10 o dependiendo del autor puede ir hasta 20, pero básicamente se trata de cuantificar cuál fue directamente la escala de esfuerzo con respecto a una tabla, ¿sí? De uno, pues en este caso siendo un esfuerzo mínimo, a 10 llegando a ser un esfuerzo excesivo o el esfuerzo máximo. Ahora, ya entrando en materia directamente con respecto a uno de los textos que nosotros investigamos, habla directamente de qué tan exigentes son los eSports dentro directamente de un esfuerzo físico percibido y el estado físico durante el videojuego competitivo. Entonces directamente texto fue publicado en el 2024. Los autores fueron Church Troll y Marcus Softner y Ingo Frobus. Básicamente lo que hizo este estudio fue utilizar en este caso a 32 hombres jugadores de eSport de alto rendimiento que realizaron unas sesiones competitivas de 90 a 120 minutos cada una. Entre las sesiones se buscaba que existiera una pausa de 10 minutos. Esta pausa tenía que ser una pausa pasiva, quiere decir que van a detener pues completamente la actividad durante un tiempo determinado, en este caso como lo indico fueron 10 minutos, y se evaluaron unas medidas subjetivas. En este caso fue la escala de percepción o el RPE en una escala de Borg y el estado físico percibido, que en este caso se le dice PESP, que básicamente significa qué tan fatigado se siente el deportista dentro de una actividad también. Básicamente los principales hallazgos dentro de este estudio fueron los siguientes. Dentro de la escala pues percibida del esfuerzo, al inicio aumentó un 1%. Quiere decir que si el atleta sentía que una escala de esfuerzo era de 2, básicamente siendo muy fácil dentro de la escala de Borg, a medida de que iba adelantando directamente la actividad, iba subiendo un punto porcentual. Quiere decir, si era 2, después del descanso, como lo decíamos, de los 120 minutos pues, de la actividad, iba a ser un 3. Y así sucesivamente a medida de que el tiempo pues, iba avanzando. Em, También el estado físico percibido, como lo indicó el PESP, disminuyó en todas sus dimensiones. Quiere decir que el atleta no sentía una fatiga pues directamente muy extenuante dentro de la actividad. Sin embargo, a medida de que iba la actividad
sumando minutos y va aumentando pues esta escala de PESP, por así decirlo, de una forma integral. Em, También la pausa de los 10 minutos ayudó ligeramente, pero no restauró los niveles, en este caso, dentro de la escala de PESP ni de la escala de Borg. Quiere decir que a medida pues, de que la actividad iba avanzando con respecto al tiempo, iba a representar también una fatiga pues, prolongada, que debería ser lo coherente. Sin embargo, una pausa pasiva en este caso no iba pues a generar mayor determinante. Ahora, con respecto a la interpretación de estos resultados que tuvimos, se encontró que no hay un esfuerzo físico tradicional dentro del eSport, em, que bueno, aunque no haya un esfuerzo físico tradicional, genera básicamente una carga física acumulada. Entonces hablamos dentro de esta carga física acumulada como una fatiga, tensión postural y estrés mental sobre todo. Las pausas pasivas ayudan, sin embargo, el estudio presentó de que no eran suficientes, de que se necesita una pausa pasiva mucho más prolongada para evitar una fatiga eh, tan, tan prolongada. También se recomiendan, según el estudio, pausas activas, movilidad y estiramientos, independientemente que esto no represente una carga física extenuante. Hablamos directamente que el eSport iba a representar pues una tensión muscular, precisamente por mantenerse en la misma postura durante un tiempo prolongado. Y el monitoreo del estado físico, en este caso para prevenir fatiga y molestias musculoesqueléticas, hablamos ya de algo un poco más crónico. Quiere decir que el eSport puede generar, si no existe un control y si no se hacen unas pausas pasivas, una, alguna enfermedad crónica precisamente por mantenerse en la misma postura. Y ya por último, implementar, según el estudio, una higiene postural y estrategias de recuperación más óptimas para pues hacer que el atleta rinda en cada una de sus sesiones de juego. Listo. Entonces, en el siguiente artículo que investigamos, trata de cuánta energía consume un jugador de los videojuegos durante el juego y también cuantificación del gasto energético y la variación de la frecuencia cardíaca de los jugadores en eSports. Pues como en el artículo que vimos, pues a pesar de que no involucran grandes movimientos, el eSport competitivo genera estrés psicológico. La carga interna requiere ser cuantificada para optimizar el rendimiento y el bienestar. Esto lo dice Nicholson en el artículo que tenemos. También nos habla de la tasa metabólica y el gasto energético y la función cardiovascular durante el juego competitivo en atletas de eSport. Esto 100% hace un top de los top de 100 personas a un top de 10. Siguiente. En las métricas de carga interna del objetivo, pues hablando en la metodología del estudio, aborda los reclutamientos de participantes de una academia local de eSport que compiten en ligas nacionales, mirando los criterios establecidos y exigían que los jugadores estuvieran el 10% superior en varios juegos de PC. Estos videojuegos podrían ser Valorant, League of Legends, Rocket League y Overwatch y que claramente gozaban de una buena salud sin eficiencia pudieran afectar su metabolismo o respuesta cardíaca. Se registró actividad física mediante un cuestionario y se calculó el tamaño de muestra utilizada por software, determinando que la necesidad de 13 participantes tuvieran estos rendimientos y produjeran la práctica competitiva de los eSports. Siguiente. En este recuadro miramos pues los parámetros de condiciones basales, el gameplay de cada persona y el valor competitivo que se maneja y una conclusión pequeña. En el gasto energético, miramos que 1,2% de calorías por minuto se gasta una persona en reposo.
para mirar cómo se maneja durante el gameplay. Y ya durante el juego, ya el aumento energético que gasta esa persona sería de 1,45 por minuto, lo que significaría un valor de 2, que el gasto energético durante el juego gastaría como 2 minutos más o menos. En el consumo de oxígeno, no es que descanse tanto, simplemente puede descansar 0,22 segundos o 27 segundos según el videojuego, porque el videojuego es muy rápido según el videojuego que esté jugando. Durante la competencia, el consumo de energía es demasiado. Tanto usted puede estar fatigado o no puede estar fatigado mirando qué videojuego está mirando, jugando. Esto aumenta si el jugador lo mira desde su lado, a diferencia en el computador, pues requiere más capacidad de oxígeno. Y la producción de CO2 en la parte de reposo disminuyó bastante a medida que está jugando, eso aumenta. Y hace una reflexiva incremento de la actividad metabólica del jugador. Listo. Ya para finalizar, como conclusión, directamente teniendo en cuenta estos dos artículos investigados, encontramos asimismo de que no existe mucha evidencia científica de cómo podemos realizar o cómo podemos hacer que nuestros atletas de eSport puedan tener un mejor rendimiento dentro de pues su disciplina. Pasa que al final y al cabo estos métodos que nosotros encontramos son relativamente nuevos, son muy contemporáneos y directamente podemos eh, ver que existen aún muchos gaps o muchas formas en las cuales podemos hacer que nuestros atletas de dicho deporte puedan ser un poco más hábiles y puedan tener un mejor desempeño dentro de esta disciplina. Si se planifica precisamente de una forma un poco más estructurada un entrenamiento o directamente en competencia los descansos pasivos y asimismo controlando un poco mejor o más monitorizado la, la pérdida de energía, porque cuando hablamos de pérdida de energía hablamos también de una fatiga mental. Entonces, todo esto va a repercutir de una forma pues negativa dentro de el desempeño del deportista en directamente dicho deporte. Entonces, si logramos planificar de una forma más estructurada, si existen más estudios con respecto al tema de cómo se puede planificar, de cómo se puede mejorar precisamente la condición de un deportista en este tipo pues, de áreas, vamos a hacer que directamente el deportista, valga la redundancia, pues tenga un mejor desempeño. Eso sería todo, les agradecemos mucho por su atención y esperamos que tengan un excelente día.